Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Les habla el profesor César. Desarrollamos en este video la actividad número 2, segundo grado de secundaria, de la experiencia número 1. Resuelve juegos numéricos y propone similares para compartir en la escuela y familia. Vamos a ver de qué se trata esta situación. Voy a comenzar a leer de frente de la situación matemática. Por acá nos dicen, para no extender mucho este video ya que hay muchas cosas que hablar acá. El profesor Arquímedes, al idear una situación de juego numérico, les dice a sus alumnos que ubiquen los primeros números impares en las casillas circulares, de modo que los números conectados por un segmento sumen lo que indica. También les dice que el juego lo pueden desarrollar con los miembros de su familia respetando normas de convivencia. Muy bien, entonces acá se ha hecho una distribución de círculos de tal manera de que en medio de dos círculos hay una cantidad que representaría la suma de ellos. ¿Qué es lo que va a colocar en los círculos? ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen de que ubiquen los primeros números impares. Se entiende de que los primeros números impares positivos. Entonces, como hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 círculos, ¿no? Entonces habría que poner los 9 primeros números impares. Y los 9 primeros números impares serían 1, 3, 5, 7, 9, luego 11, 13, 15 y 17. Solamente del 1 al 17 los números impares se podrían colocar, pero hay que tener en cuenta de que hay un número entre dos círculos. Por ejemplo, acá está el número 16, quiere decir de que aquí podría ir, por ejemplo, el 1 y el 15 para que sumen 16. Recuerda de que ese número que está entre dos círculos representa la suma de los dos vecinos. O de repente también haber otra forma de sacar 16, podría ser 9 y 7, ¿no? Ya que 9 y 7 también es 16. Entonces habría que tantear qué números irían en las casillas de tal manera que cumplan todas las sumas que están ahí en los enlaces. ¿Qué nos pide la situación? Determine la suma de los números que se ubican en los círculos grises. Muy bien, entonces hay 3 círculos grises. Haciendo la distribución correcta de los números, tendríamos que hallar la suma de los 3 números que están en los círculos gris. Bueno, estrategias pueden haber varias. Vamos a ver. Por acá nos dice, comprendemos el problema, ¿qué números deben ir? Bueno, para no redundar, por ahí contestamos desde el 1 hasta el 17, los números impares. ¿Qué significan los números que están en el gráfico? Ya hemos dicho que representan la suma de los números conectados, que son vecinos. ¿Cuáles son los primeros números impares que se van a colocar? Bueno, redunda un poco la pregunta ahí. Desde el 1, 3, 5, 7, así sucesivamente hasta el 17. Recordemos de que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números impares que se van a colocar. El diseño del plan tampoco lo voy a leer, ya que aquí vamos a leer el paso a paso en el desarrollo de la estrategia o plan. Ejecutamos la estrategia o plan. Los números que se ubican ya los hemos definido, los impares desde el 1 hasta el 17. Por ejemplo, vamos a probar con la suma 14, ¿no? Hay una suma que es 14, por ejemplo, este número 14 quiere decir de que estos dos vecinos deben sumar 14. Una de las formas de que sumen 14 puede ser, por ejemplo, 5 con 9. A ver, voy a hacer la prueba con 5 con 9. 5 y 9 es 14. Ahora, estos dos números deben dar 16. Si ya tenemos 9 para 16, faltaría 7. Acá lo estoy completando. 7, pero esta pareja debe sumar 22, 7 para 22, faltaría 15, pero no sé si se darán cuenta de que acá, por ejemplo, 15, ¿con qué número sumaría 14? Tendría que ser un número negativo que es menos 1. Por acá de repente me sale, como acá yo coloqué 9, para que sume 10, acá tendría que ir 1, aquí también. Bueno, y aquí tendría que ir 7, pero 7 más 15, 22, y tiene que ir 10 acá. Así de que aquí me he dado cuenta de que ya no puedo continuar. O sea, en otras palabras, este inicio ha sido un intento fallido. Y así nos podemos dar cuenta nosotros de que de repente comencemos a tantear y podemos intentarlo de nuevo y podemos fallar o otra vez fallar. Tal vez la estrategia no sea la adecuada o por suerte de que en el primer intento ligue los números. Pero bueno, no estamos tan seguros. Así de que es una estrategia que nos puede llevar a varios errores. Y tal vez más adelante encontremos la solución y nos demoremos más. Vamos por otro método, vamos por otra estrategia, por otro plan.
hallamos por ejemplo la suma de todos los números impares que vamos a colocar. Recordemos de que es desde el 1 hasta el 17. Si sumamos, digamos, con una técnica más abreviada, 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 1. Bueno, hay una fórmula para sumar los números impares, los primeros números impares. Se toma el último impar, se suma 1, se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. El último impar es 17, más 1, 18. La mitad que es 9, al cuadrado 81. Es decir, la suma de los primeros 9 números impares, desde el 1 hasta el 17, sale 81. Siempre la suma de los primeros números impares va a ser un cuadrado perfecto. En este caso, la suma es, bueno, y si ustedes no pueden aplicar esta fórmula o no se acuerdan, pueden sumar tranquilamente desde el 1 hasta el 17, que son pocos números, y van a probar que es 81 esa suma. Bueno, ahora sabemos que el gráfico señala la suma de dos números vecinos. Por ejemplo, como ya sé que toda la suma de esos números es 81, yo por ejemplo voy a remarcar acá parejas de números. Por ejemplo, esos dos deben sumar 14 porque el enlace dice que es 14. Estos dos también deben sumar 14. Esta pareja debe sumar 24 porque el enlace en medio de esos dos círculos es 24. Y esta pareja debe sumar 16. Como se estarán dando cuenta, hay un número que sobra. Entonces, pero al menos ya sé que la suma de esos 8, esta pareja suma 14, acá suman 14 más, acá suman 24 más y acá suman 16 más. Entonces, esos 8 números sumarían todos esos números que he dictado, que sería 14 más 24 más 16, eso sería 68. Pero como está sobrando un número y tú sabes de que hace rato hemos sacado la suma de los primeros números impares hasta el 17 de esos 9 números impares, que es 81, esos 8 números que se han encerrado ya suman 68. Ahora tendríamos que preguntar 68 para 81, ¿cuánto falta? Si sacamos una pequeña cuenta, ese número que falta sería 13. Por lo tanto, el número que está aquí libre, que no se ha tomado, sería de todas maneras 13, no hay otra opción. Entonces ya llenando por acá o colocando 13 ya podemos llenar todos los números vecinos que están, digamos, por la derecha, por la izquierda y hacia abajo, ¿no? Y construimos todo. A ver, vamos a ver, ¿no? Entonces ya sabemos que en ese círculo que hemos dejado libre va a ir 13, en este círculo amarillo, así que ahí colocamos el número 13. Como vamos a ver, como su vecino acá tiene que sumar 16, acá iría 3. Y 13 más cuánto sería 22, sería 9, ¿no? Bueno, entonces voy por acá por la izquierda, y acá ya sería 3 porque tiene que sumar 16. Y como estos dos suman 14, acá tendría que ser 11. Por aquí 13 más 9 sería 22. 9 más cuánto sería 14, acá tendría que ir 5. 9 más cuánto sería 10, ahí tendría que ir 1, y acá tendría que ir 7 porque 3 más un número tiene que dar 10. Bueno, y además también estos dos dan 8, cierto que dan 8, 7 más 1 da 8. 7 más cuánto sería 24, 17, y 1 más cuánto sería 16, acá iría 15. Y exactamente hemos colocado todos los números desde el 1, todos los impares, todos los números impares desde el 1 hasta el 17 con esta estrategia, ¿no? Bueno, entonces nos piden determinar la suma que se ubican en los círculos grises. Sería 11 más 7 más 5, ¿cuánto sería? Sería 18 más 5, 23 sería la suma pedida. Bueno, un juego numérico creativo que les ayudaría a los alumnos a reforzar las operaciones, como es la adición, la sustracción, y también estrategias, digamos, de llenado de números en estos esquemas, de tal manera de que se cumplan todas las condiciones del juego. Reflexionamos, ¿la solución es única o puede tener más soluciones? Bueno, de repente con la misma estrategia yo he podido remarcar estos dos, también estos dos y estos dos, dejando libre de repente este número. Entonces, por ejemplo, estos sumarían 16, 14, 16 más 24, tendría que sumar cuánto da esos 8 números, y lo que sobre te aseguro que tiene que ser 11, porque no, de todas maneras tiene que ir. Bueno, así que tendrías que tú comprobarlo de repente, porque yo los encerré de otra manera, pero bueno. Se supone que hay 9 números, al emparejarlos, uno de todas maneras va a sobrar, ¿no? Uno de todas maneras va a sobrar. Bueno, con la solución que se ha dado, ¿qué sumas están por demás? A ver, por acá nos están diciendo, con las soluciones que se han dado, con la solución que se ha dado, que es esta solución que hemos determinado acá, ¿qué suman está por demás? Por ejemplo, yo creo que estaría por demás la suma 8.
No sé si si te diste cuenta de que por aquí estos sumaban 10 y estos también sumaban 10. De todas maneras, aquí va a ir el 7 y aquí va a ir el 1. Entonces esta suma 8 estaría por demás porque de todas maneras aquí iría 7 y 1. Bueno, es lo que por ahí se ha determinado. Crea un juego numérico similar al que se ha dado en la situación con distintos números. Podemos crear varios juegos similares. Ya dependerá de la creatividad de cada uno de ustedes. Vamos con las situaciones complementarias que también son muy importantes. Dice, dado los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y colocarlos en los círculos de modo que la suma por cada lado del triángulo sea constante y sea mínima. Constante quiere decir que sea la misma suma y mínima quiere decir pues la menor suma posible. De repente hay varias sumas constantes, se está pidiendo la mínima. Determina el valor de A más B más C. Bueno, se van a colocar los números consecutivos desde el 1 hasta el 6 porque hay 6 círculos. Entonces, como me están pidiendo que la suma por lado sea la mínima posible, entonces quiere decir de que en los vértices tienen que ir los menores números. ¿Por qué? Porque no sé si se darán cuenta de que estos números del vértice al sumarlos se repiten. Miren, por acá yo voy a colocar otra vez el triángulo. Me están pidiendo que esta suma sea la mínima, sea mínima y sea mínima en los tres lados y tiene que ser la misma suma. Y no sé si te darás cuenta que en estos vértices, los vértices son las esquinas, son números que se van a sumar dos veces. Por ejemplo, este vértice se sumaría aquí y se sumaría aquí. Lo mismo pasaría con este vértice, se suma aquí en este lado y se suma en este lado, igual en este vértice. Entonces, como me piden que la suma sea constante y mínima, entonces en los vértices tienen que ir los menores números. Y los menores números del 1 al 6 son solamente 1, 2 y 3. Así que probamos de que ahí vaya 1, aquí vaya 2 y aquí vaya 3. No importa en qué vértice el orden, eso no interesa. Entonces aquí va 1, 2 y 3 y hay que tantear qué números van aquí en estos tres círculos para que esa suma sea constante, quiere decir la misma y la mínima posible. A ver, voy a probar de que ahí sea 6, por acá sea 4 y allá sea 5. De repente si lo pones de otra manera no te va a salir. Entonces si sumamos aquí te daría 6 más 1 más 2, esto sería 9. Acá también la suma sería 1, 5 y 3 sería 9. Y acá la suma también sería 4 más 2 más 3 también sería 9. Entonces sí da 9, 9 y 9. Muy bien, y te están pidiendo la suma de estos tres números que están ahí, que los he sombreado. Sería 6 más 4 más 5, 15. Aunque ya no era necesario, pero de todas maneras los he colocado. Ya no era necesario incluso colocar esos números, ¿no? Porque si ya has colocado 3, 2 y 1, entonces ahí de todas maneras iban distribuidos el 6, el 4 y el 5. Entonces esa suma de todas maneras tendría que ser 15, lo que se ha pedido. Pero de todas maneras los he colocado para que ustedes ahí vean inclusive cómo se distribuye. Situación número 2, colocar los números del 1 al 8 de modo que la suma por cada lado del cuadrado sea la misma y la máxima posible. Aquí, a diferencia del ejercicio anterior, aquí me piden la suma máxima por lado y también es un cuadrado. Entonces se tienen que distribuir los números consecutivos desde el 1 hasta el 8 porque hay 8 recuadros. Determine la suma de los números que se ubican en los recuadros sombreados, es decir, en los vértices del cuadrado. Bueno, me piden la suma máxima. Dice colocar los números del 1 al 8 de modo que la suma por cada lado del cuadrado sea la misma, o sea constante, y sea la máxima posible. Para que sea la máxima posible hay que pensar de que en esos vértices tienen que ir los números mayores. Así que aquí hay que intentar algunas pruebas. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Nosotros sabemos de que la suma desde el 1 al 8 es, desde el 1 al 8 es 36. Claro, si sumas desde el 1 hasta el 8 es 36, pero mira, se sobreentiende que tienes 4 sumas, porque hay 4 lados, no 4 sumas porque hay 4 lados, pero cada vértice se repite, cada número que va en los vértices se repite dos veces. Por ejemplo, este vértice se repite en esta suma y en esta suma, este vértice también se repite en este lado, en esta suma y en esta suma, y así cada vértice. Es por eso de que al sumar las 4 sumas, 4 veces las sumas, te va a dar la suma de los 8 números desde el 1 hasta el 8, más esos 4 vértices. ¿Por qué? Porque se repiten, ¿no? Entonces, más esos 4 vértices que están sombreados de gris. Ahora,
4 veces un número te tiene que dar 36 más esos 4 vértices. Como te estoy diciendo, ahí en esos vértices hay que probar con números mayores. Por ejemplo, los números mayores del 1 al 8 son 5, 6, 7 y 8. Pero si nosotros sumamos 5 más 6 más 7 más 8 y sumado con 36, todo eso nos va a dar 62. Pero 62 se puede dividir entre 4 porque acá me están diciendo 4 veces la suma tiene que dar 62. Entonces la suma me va a dar un decimal, porque 62 no es múltiplo de 4. Y la suma tiene que ser un número entero, porque estás colocando números enteros. Entonces no da 62. Entonces a estos números hay que bajarlos digamos, hay que menorar al próximo inmediato múltiplo de 4. El próximo inmediato múltiplo de 4 antes de 62 es 60, porque 60 sí se puede dividir entre 4. 60 entre 4 nos daría 15. Entonces, como acá hemos puesto 5 más 6 es 11, más 7 sería 18, 18 más 8 sería 26. Entonces, aquí no debería ser 26, debería ser 24, una vez que ya le bajamos 2 números. Entonces, profesor, los números que están en gris deben de sumar 24. Ahí está, ¿no? Entonces, ya que se sumaría 60. Y bueno, ahora se estarán preguntando, ya, suman 24, pero ¿y cómo lo ensayamos? A ver, de repente le menoramos un número a cada uno, a 2 de estos números, y mantenemos el 8 y el 7 y menoramos un número el 6 y un número el 5, o sea, de tal manera que este sea 5 y este sea 4, o de repente menoramos 2 unidades al último número que es 5, ¿cómo sería, no? Pero la cosa es que ya hemos hallado la respuesta. Aquí nada más no te piden distribuir los números. La respuesta sería 24. Pero hay que quitarnos el clavo para distribuir los números. Vamos a probar acá una posible distribución. Miren, he mantenido los 3 últimos mayores, que es 8, 6 y 7. No son los 3 mayores. Y al 5 le he menorado 2. Acá tendría que ser 3. Entonces, si yo hago esta distribución, ya tendría posibilidad de colocar los otros números, que es 4, 1, 2 y 5. Y no sé si te das cuenta que en este lado suma 8 más 4 más 3, 15. Acá también suma 15. 8 más 6 más 1, 15. 6 más 2 más 7, 15. Y 3 más 5 más 7 suman 15. Entonces ahí dejo la posible distribución por si acaso las dudas. No piden la distribución, pedían nada más eso. Este problemita interesante de goles a favor y goles en contra. Bueno, este problema nos dicen 3 equipos de fútbol M, N y P, después de jugar todos contra todos, tienen anotado los siguientes goles a favor y los siguientes goles en contra. Por ejemplo, el equipo M tiene 5 goles a favor y 2 en contra, el equipo N tiene 4 goles a favor y 6 en contra, el equipo P tiene 3 goles a favor y 4 en contra. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden cuántos goles se anotaron en el partido M versus P. M versus P. Solamente están pidiendo cuántos goles se anotaron. No están pidiendo el resultado del partido, que también se puede determinar. A ver, vamos a ver. Una de las características de estas tablas es que la columna de goles a favor y la columna de goles en contra debe ser la misma suma, pues ahí se encuentra la cantidad de goles que hubieron en los 3 partidos. Por ejemplo, 5 más 4 más 3 saldría 12. Y acá 2 más 6 más 4 también saldría 2. Es una propiedad de estas tablas. Ahora, yo quiero averiguar los goles que se anotaron en el partido M versus P. Ahora, si nosotros nos fijamos, miren, voy a por aquí a remarcar. Si nosotros nos fijamos en los goles a favor que hay M con P, M tiene 5 goles a favor y P tiene 3 goles a favor. 5 más 3, 8 goles entre los dos equipos a favor, ¿no? 5 de M y 3 de P. Ahora, de esos 8 goles a favor yo me tengo que fijar cuántos goles en contra tiene el otro equipo que no hemos todavía hecho participar, es decir, el equipo N. El equipo N tiene 6 goles. La pregunta sería, ¿quién le hizo esos 6 goles? Se supone que los otros equipos. Entonces, M y P no se sabe cuántos goles, pues solamente la pregunta sería cuántos goles le metieron los otros equipos. Pues le han metido 6 goles porque tiene 6 goles en contra. Entonces, como M y P tienen 8 goles en total a favor y de esos 8 le han metido 6 goles a N, quiere decir que entre ellos dos se han metido solamente 2 goles, los 2 goles sobrantes que falta para 8, y así se resolvería este problema razonado de sumas y restas nada más, pero hay que razonarlo bien acá en estas tablitas, ya que nosotros
de repente nos gusta el fútbol, pero a veces no analizamos estas cositas de los goles a favor y goles en contra y qué significa cada uno de ellos, ¿no? Problema 4, a continuación se describen los contenidos. Bueno, esto ya tiene que ver con operaciones con decimales, ya no con números enteros. Bueno, se describen los contenidos de cada bolsa. Bolsa 1, 3 kilogramos de tomate, 2,25 kilogramos de cebolla. Bueno, la bolsa 2 también tiene un contenido de kilogramos de cebolla, de kilogramos de tomate y de kilogramos de papa. La bolsa 3 también tiene un contenido de kilogramos de yuca, de papa y de cebolla y de tomate. La pregunta es, a ver, vamos a precisar la pregunta. Dice, ¿cuántos kilogramos más hay en la bolsa 1 y 2 juntas, o sea, en ambas bolsas juntas, que en la bolsa 3? Entonces tenemos que sumar todos los kilogramos que hay en la bolsa 1 y la bolsa 2, los juntamos, y de ello tenemos que saber cuánto más en esas dos juntas hay respecto de la bolsa 3. Entonces hay que sumar los decimales. Vamos a ver el total de kilogramos de la bolsa 1. Recuerda que la bolsa 1 es 3 más 2,25 más 4,125 más 0,75. Lo que les preciso aquí a veces a los alumnos es que por el apuro, incluso nosotros como docentes de matemática también leemos un poquito mal los números decimales. En realidad, por ejemplo, este número no se leería 4,125. La lectura correcta de este decimal sería 4 enteros 125 milésimos, que sería la lectura totalmente correcta de ese decimal, ¿no? Sino que a veces por el apuro y bueno, digamos la mala costumbre de leer los decimales, leemos 4,125 o 4,125, que es la manera incorrecta. Entonces eso yo lo preciso aquí en este video para tenerlo en cuenta. Sumamos 3, 2,25, 4,125 y 0,75, que era la yuca, y hacen un total, por ahí lo verifican, hacen un total de 10 kilogramos con 125 milésimos de kilogramo. Vamos en la bolsa 2. En la bolsa 2 hay 4,5 kilogramos, 2,75, 3,25, y sumamos eso, nos va a dar 10 kilogramos y medio, ¿no? 10 kilogramos y medio. Bueno, y en la bolsa 3 tenemos 3,75, 2,125, 0,5 y 3,40. Si sumamos nos da 9,775 kilogramos. Ahora tenemos que sumar lo que hay en la bolsa 1 y 2 juntas. Entonces tenemos que sumar 10,125 más 10,50. Eso nos va a dar un total de 20 kilogramos con 625 milésimos de kilogramo. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto más es esta cantidad? Porque la bolsa 1 y 2 juntas respecto a 9,775 tendríamos que hacer una resta. 20,625 menos 9,775, y eso nos va a dar exactamente 10,850, que sería la respuesta. Bueno, en este caso el 0 al final de un decimal lo podemos anular y sería la alternativa B, ¿no? Claro, la alternativa B sería. Ese sería el problemita número 4. Vamos a este problema 5. Bueno, en el problema 5 también tiene que ver con una operación combinada de decimales. Hay que reforzar también esta cuestión de las operaciones con decimales. Por ejemplo, acá me dan una expresión donde tengo que restar 0,1 menos 0,025 y en el denominador 6,25 entre 0,5. La idea de proponer este ejercicio es que el alumno no utiliza calculadora y por ahí recordemos cómo es que se opera con decimales: adición, sustracción, multiplicación, división de decimales. Esos temitas también hay que reforzarlos mucho, ya que en el tiempo de pandemia mucho nos mecanizamos al uso de la calculadora, que es lo más incorrecto porque el alumno se olvida de operar. Bueno, por acá la estrategia de sumar es homogeneizar los decimales, sobre todo cuando el minuendo no tiene la misma cantidad de decimales que el sustraendo. Bueno, acá ya he restado lo que va en el numerador, por ahí lo verifican. La idea también de dividir dos decimales tiene una estrategia. Primero se homogeneizan los decimales, se pone la misma cantidad completando con ceros, se retira la coma decimal, luego se dividen los números tal y conforme han quedado. Por ejemplo, ahí ha quedado 625 entre 50 y lo que arroje esa división será el resultado de la división pedida, sin agregarle ni desagregarle más decimales, ¿no? Bueno, ahí sale 12,5 el resultado. Bueno, es exacta la división
Ahora sí, pues dividimos la cantidad que nos ha salido arriba y en el numerador y en el denominador, porque es una división. Esta raya de fracción es división. Bueno, otra división de decimales. Bueno, homogenizamos los decimales. Bueno, acá se ha corrido un poquito esta raya, ahí ha debido ser más a la izquierda, pero bueno, ahí está la idea de dividir decimales paso a paso. Esto también reforzarlo. No voy a extender en explicar mucho estas cuestiones, ya que tiene que reforzarse justamente en las horas de reforzamiento en operaciones básicas. El resultado final nos debe salir 6 milésimos, alternativa D. Bueno, y esto sí es algo nuevo que también hemos puesto este año 2023, escoger problemas que se relacionen del cuaderno de trabajo. En este caso estamos en la página 48 del cuaderno de Resolvamos Problemas, de cuaderno de trabajo del Ministerio de Educación. Nos dan por aquí: a partir de la siguiente información, determine cuántos millones de toneladas de micropartículas de plástico se desechan cada año. Y fíjense que nos están dando una infografía en donde nos dicen plásticos contaminantes en los océanos del mundo. Por ejemplo, acá Norteamérica, Europa, Asia Central, África Medio, Sudamérica, India. Bueno, la cuestión es que en cada lugar que nos están, dando acá, hay una barra azul y una barra anaranjada. Y acá hay esto que nosotros le llamamos en los gráficos estadísticos la leyenda. La barra azul significan desechos plásticos y la barra anaranjada significan micropartículas de plástico. Y es lo que nos piden, porque nos pide acá: determine cuántos millones de toneladas de micropartículas de plástico se desecha cada año. Entonces lo único que tengo que sumar es los valores que tienen las barras anaranjadas. Así que vamos por acá, que son color anaranjado justamente, así de que hay que sumar lo que hay en Norteamérica, la barra anaranjada, en Europa, Asia Central, en Sudamérica, en China, en India, sudeste asiático, y en Asia, Oceanía. Bueno, total que todas las barras anaranjadas, por acá las voy a sacar los valores, hay que sumar esos decimales y nos va a dar 1,52, y como está en millones de toneladas, entonces sería más de tonelada y media, ¿no? Porque sería 1,52 millones de toneladas, perdón, más de 1,5 millones de toneladas, ¿no? Bueno, la respuesta sería 1,52. Acá están las alternativas, inclusive sería la alternativa A, sino que acá han salido los numeritos pequeños porque es un recorte y pega del texto de Resolvamos Problemas del Ministerio de Educación. Este problemita interesante porque tiene que ver con división de números enteros y decimales. Nos dicen: una fábrica produce 132 litros de yogur diario. Con 49 litros se llenan botellas de 0,25 litros, es decir, de un cuarto de litro. No, ojo, ya, miren, ve lo que nos dicen. El total de litros que se fabrica es 132. Ahora, un poco de esos 132 litros, 49 litros se llenan con botellas de un cuarto de litro, es decir, 0,25 cada una. Y con el resto tendríamos que nosotros decir, ¿cuál es el resto? El resto es, si hay 49 litros y han sido 132 litros en total, habría que hacer una resta para saber cuál es el resto que queda en depósitos o botellas de medio litro, o sea 0,5 litros. ¿Cuántas botellas de yogur se llenan en total? Entonces, por aquí yo voy a hacer un esquemita para que lo entiendan. La estrategia puede ser distinta acá. Litros en total de yogur, 132. Hay un poco de yogur, que son 49 litros, se llenan en botellas de 0,25 litros. El resto es 83, pues porque 132 menos 49 es 83. El resto, que es 83 litros, se llenan en botellas de 0,5 litros. Entonces, estos se llenan en botellas de un cuarto de litro, 0,25, y estos se llenan en botellas de medio litro. Ahora, si ustedes quieren saber 49 litros, ¿cuántas botellas se necesita de un cuarto de litro? Tendríamos que dividir pues 49 entre 0,25. Y al hacer esa división, ya hemos explicado la división, medio explicado la división de decimales, eso nos va a salir exactamente 196 botellas. Dividan 49 entre 0,25 sin calculadora con los procedimientos debidos de una división de un número entero con decimales y les va a salir exactamente 196 botellas. Ahora, estos 83 litros se van a llenar en botellas de medio litro.
es lógico que si uno dice si 83 litros lo voy a llenar en botellas de medio litro, entonces tendrían que salir 166, ¿no? 166 botellas. Claro, si tú divides 83 entre 0,5 o 0,50 te va a salir 166. Entonces, los 49 litros en botellas de un cuarto de litro van a salir 196 botellas y los 83 litros llenados en botellas de medio litro te va a salir 166. Pero te están pidiendo cuántas botellas de yogur se llenan en total. Habría que sumar las botellas de un cuarto de litro y las botellas de medio litro, o sea 196 más 166, eso es igual a 362 botellas en total, que es lo que se pide en esta página 48 de Resolvamos Problemas, la carátula azul, porque ahorita creo que están dando otra carátula amarilla. El Ministerio de Educación está distribuyendo, creo, ya los nuevos cuadernos de Resolvamos Problemas de Trabajo, pero en algunas instituciones educativas todavía no están llegando estos nuevos textos porque ya se cambiaría la página. Me dicen que el contenido es el mismo, así de que no ha cambiado nada de contenido, solamente el orden de las competencias ha cambiado. Después el contenido es el mismo, así que no hay nada nuevo, solamente la carátula nueva. Bueno, eso ha sido todo en el desarrollo de esta actividad. Nos vemos hasta la próxima.